93.1 FM y San José TV. Actualidad 506. Sumando historias para el cambio. Hola, hola. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Esto es Actualidad 506. Podemos cambiar. Desde la 93.1 FM Radio Fides, San José TV y Facebook Live, les damos la más grande bienvenida. Mi nombre es Fernando y les agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a conversar un poquito sobre un tema que está en redes sociales. De vez en cuando tiene altos y bajos y no sabemos, porque justamente no sabemos en qué consiste. Hay rumores de que es algo más sencillo de lo que parece. Pero realmente para hacer eso y ver el detalle en cuanto a qué es el endeudamiento que tenemos, cuál es la tal deuda que tenemos interna nosotros acá en Costa Rica, cuál es el problema fiscal, de qué trata todo esto, vamos a hablar hoy con una persona que es economista de profesión, financista, que se ha desarrollado por los últimos, que estoy hablando unos 30 años por lo menos, egresado de la Universidad de Costa Rica, corredor de bolsa, y un especialista de verdad en la parte que son los números. Y lo más importante de este caballero es que él es también capacitador. Él da los cursos de todos los corredores de bolsa que quieren iniciarse en este mundo tan fantástico como son los números y las finanzas. Él es la persona que los ayuda. Entonces él nos va a explicar el día de hoy a que entendamos de una manera más sencilla de qué trata todo esto. El licenciado Randall Díaz Solís está desde su casa allá en Santana y se une con nosotros en este momento. Don Randall, ¿andás por ahí? Muchas gracias, don Fernando, gracias por la invitación. Es un grandísimo honor estar acá en este programa de actualidad, hablando de temas económicos, en este caso informando a los demás acerca de todo lo relacionado con las finanzas públicas y los temas más relevantes en materia financiera. Te agradezco que saques el tiempo. Yo sé que la agenda suya es sumamente ocupada, pero por dicha está aquí hoy con nosotros y pues yo muy complacido, sobre todo que nuestra amistad va de muchos años atrás, cuando éramos jóvenes y teníamos un poquillo más de cabello y era de más color. Claro, eso es lo importante, que son muchos años. Don Randall, para empezar en tema, cuénteme, y ilústrenos un poco de una manera sencilla, ¿en qué consiste la tal deuda pública de manera interna y externa con la cual nos complica mucho el escenario económico de nuestro país? Bueno, el gobierno es un agente económico, ¿verdad? Un agente económico como lo es usted, don Fernando, en su familia, o como lo es una empresa. Todos los agentes económicos tienen ingresos, tienen gastos, y en este caso el gobierno tiene sus ingresos que vienen principalmente por ingresos tributarios, digamos que es el principal rubro. Ahora podemos hablar más en detalle de los diferentes tipos o clasificaciones de ingresos que tiene el gobierno, pero el principal rubro son ingresos tributarios, y los gastos que tiene el gobierno principalmente son remuneraciones, salarios, etcétera, lo que son pago de intereses de deuda, y muchas cosas como transferencias hacia otras instituciones públicas que ejercen diferentes funciones. Cuando los ingresos del agente económico no alcanzan para cubrir los gastos corrientes, cuando hablamos de gastos corrientes nos estamos hablando de los gastos que mes a mes podemos o tenemos que llevar a cabo. No necesariamente son gastos extraordinarios como la compra de una refrigeradora o algo así, porque son gastos, digamos, que se pueden diluir en el tiempo. Pero cuando hablamos de gastos corrientes son los gastos que llevamos mes a mes. Entonces, estos gastos corrientes del gobierno pues deben ser cubiertos por todos los ingresos que tiene, que dijimos que era una parte importante, los ingresos tributarios, o la más importante. Cuando los agentes económicos no tienen suficientes ingresos para cubrir esos gastos, pues se endeudan, toman dinero prestado, que se supone se pagarán en el futuro cuando los ingresos tengan una mejoría notoria o cuando se puedan ir diluyendo en el tiempo, de tal manera que un gasto extraordinario no se puede pagar todo ya, pero se puede ir pagando en el tiempo. Entonces, hay un endeudamiento. El gobierno
tiene que endeudarse a nivel interno, eso se llama deuda interna de Costa Rica, es decir, lleva a cabo los programas de endeudamiento por parte del Ministerio de Hacienda, en donde capta del público localmente o internacionalmente lo que son bonos deuda interna o bonos deuda externa, si son en el exterior, y también toma créditos internacionales o créditos locales, pero en su mayoría son internacionales, con organismos bilaterales y multilaterales. Entonces, en resumen, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, hay que endeudarse, y en este caso se puede endeudar internamente o se puede endeudar externamente, don Fernando. Sí, es que hay países que tienen, digamos, la gran facilidad que a través de los años han desarrollado otros métodos para poder tener ingresos. Por ejemplo, nuestro vecino país del sur, Panamá, que cuenta pues con el canal del mismo nombre y le ayuda a tener una serie de ingresos importantes con los cuales ellos pueden manejar sus diferentes gastos, ese tipo de gastos que usted estaba muy bien explicando, y le agradezco mucho la alusión que estaba haciendo de una refrigeradora y demás. Pues tenemos diferentes tipos de audiencia y me gustaría que fuera de la manera más sencilla que lo pudiéramos explicar. Nosotros no contamos con eso, y como usted bien lo indicaba al principio también, ese tipo de ingresos lamentablemente tienen que hacerse vía impuestos. Ahora, cuando hablamos de que tenemos diferentes ingresos y gastos, como bien usted explicaba, entonces llegamos a un momento donde esos egresos son mayores que los ingresos. Cuéntenos entonces cómo estamos a manera fiscal, cuál es el problema, cuál es el tal llamado déficit fiscal, Randall. Cuando hay un déficit entre los ingresos y los gastos, el gobierno, entonces dijimos, tiene que endeudarse. Si nosotros pasamos a sumar todos los gastos que tiene mes a mes el gobierno versus sus ingresos, encontramos una deficiencia, es decir, un faltante, un déficit que tiene que ser, cubierto o tiene que ser cumplido netamente con deuda, ya sea internamente o en el exterior. Entonces, al día de hoy, el déficit fiscal se mide con respecto al Producto Interno Bruto. Los ingresos del gobierno están supeditados a los diferentes ciclos económicos, es decir, si la economía está creciendo y si hay empleo y si todos tenemos trabajo y si todos estamos produciendo, se supone que toda esa mayor actividad económica va a generar un mayor ingreso, un mayor componente de ingreso para el gobierno vía ingresos tributarios. Pero para nadie es un secreto que llevamos ya 15 meses en una pandemia que ha limitado las capacidades productivas del país y al mismo tiempo ha generado desempleo en una tasa importante para todos los costarricenses, que hoy en día ronda casi el 20%. Esto hace que exista un déficit que está creciendo y está principalmente compuesto por las remuneraciones y gastos en materia de salarios, jubilaciones, pensiones con cargo al presupuesto de la República, etcétera, pero mayoritariamente el rubro que más ha crecido de manera preocupante es el rubro de gastos por intereses, es decir, lo que se llama servicio de la deuda, ¿verdad? En este caso es una razón o una causa. Y la otra causa es que hemos observado, y ahora estaba viendo, don Fernando, gráficos y cuadros de años anteriores, de los acumulados hasta el mes de abril de cada año, y vemos como muchos de las convenciones colectivas y gastos que se dieron en el pasado relacionados a acuerdos de sindicatos y todo esto, hizo crecer bastante los gastos del sector público, y definitivamente esos han pasado a ser un rubro ya importantísimo que ha tenido que ponerse freno con la ley de regla fiscal, con la llamada regla fiscal, para frenar esos gastos. Entonces, esas son las justificantes que se pueden dar, digamos, la ausencia de un control adecuado del gasto y recientemente la crisis mundial provocada por la pandemia. Claro, hablaba usted ahora sobre ese tipo de gastos que se siguen dando, y pareciera que es que de alguna manera los gobiernos tratan de complacer a grupos
bien lo mencionaba usted, sindicato en este caso, que hacemos diferentes arreglos y eso lo vamos haciendo en diferentes divisiones a través del país, pero seguimos entonces haciendo esos arreglos como para que este grupo no se enoje, ¿verdad? Y mantenga la calma. Pero lo que sí es cierto es que si bien se van haciendo ese tipo de arreglos, el ingreso sigue siendo el mismo. ¿Esos ingresos del gobierno solamente son vía impuestos? ¿Hay algún otro tipo de ingreso que tengamos? ¿Y en qué se relacionan estos mismos con los ciclos económicos que tenemos en la actualidad? Sí, cuando uno menciona cifras tiende a perderse, entonces uno, digamos, maneja porcentajes para ir comprendiendo mejor la temática, porque si comenzamos a sumar cifras y hablar de cifras, son cifras astronómicas. Claro. Por ejemplo, le puedo decir que el acumulado de ingresos corrientes a abril del año 2021, o sea, estamos hablando de estos 4 meses del año, es 2.194.138 millones de colones, ¿verdad? Entonces, si comenzamos a hablar de números, de repente nos podemos perder. Entonces, hablemos de composiciones. Excelente. Es más didáctico y así todos vamos siguiendo la línea. Le agradezco. De todos esos ingresos corrientes, la mayor cantidad de ingresos, digamos, están dados por por ingresos tributarios. Es decir, un 85% de los ingresos corrientes son ingresos tributarios. Estamos hablando la principal fuente de ingresos del país. Otros ingresos que suman el 15%, entonces son las contribuciones sociales, es decir, ahí están todo lo que son recaudaciones, por ejemplo, de entidades o programas o regímenes específicos que vienen hacia la caja del gobierno y de ahí el gobierno las tiene que trasladar a otras entidades sociales. Que es una caja única. Etcétera, etcétera. Correcto. Uh-huh. Y estamos hablando de ingresos no tributarios. Recordemos que hay otros montones de ingresos no tributarios como multas de Hacienda, ¿verdad? Servicios que da el gobierno. Ahí están incluidos una gran cantidad de rubros, don Fernando, como el ferry de Paquera, ¿verdad? Le puedo hablar de gran cantidad de ingresos o servicios no tributarios. Aquí tengo a mano, digamos, por ejemplo, ingresos de la ley 8488 de la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Costarricense sobre Drogas, del COSEBI, en fin, hay un montón de ingresos no tributarios. El ferry de Paquera, como decía, alquileres que tienen edificios del gobierno, etcétera. Ese rubro es otro rubro importante y también están lo que son transferencias, ¿verdad? De algunas entidades que se reciben y tienen que ser transferencias corrientes como el Colegio San Luis Gonzaga, Instituto Costarricense de Turismo, el INAMU, Patronato Nacional de la Infancia, en fin, se reciben muchos de esos ingresos, pero están dirigidos a programas específicos. Pero lo más importante que entendamos hoy es que el 85% de los ingresos corrientes son impuestos y luego hay contribuciones sociales, ingresos no tributarios y transferencias. Ahora, de los impuestos, el 40% es el impuesto de las utilidades, el 35% es lo que conocemos como IVA, impuesto al valor agregado, y otros impuestos como el selectivo de consumo, impuesto de propiedades, etcétera, esos impuestos suman un 20%. Entonces, como ves, los ingresos son importantes, pero ya eso es otro tema, si es adecuado tener una sola fuente importante de ingresos, ¿verdad? Como esta, porque ya es otra historia. Lo que se ha dicho recientemente es que la suma de tasas impositivas, o sea, todo lo que es impuesto a las personas jurídicas, impuesto a la solidario, impuesto de renta, impuesto a las casas de lujo, como dijimos, lo que son impuestos municipales, la caja, etcétera, para un individuo, una persona física, un profesional independiente, por ejemplo, ya esa tasa efectiva para un agente económico suma más del 50%, en algunos casos ha sido 58%, y eso quiere decir que es una tasa alta. Está en discusión abiertamente si limita o no el crecimiento económico del país. Entonces es una por otra, don Fernando. Es cómo generamos ingresos para que el gobierno tenga una adecuada cobertura de su déficit fiscal, pero al mismo tiempo cómo favorecemos
que los agentes económicos tengan incentivos para mejorar el crecimiento, porque recordemos que si los agentes económicos impulsan más la economía y logran un crecimiento mejor, pues entonces automáticamente el gobierno va a recaudar mejores cifras y va a disminuir su déficit fiscal en el tiempo. Definitivamente la receta aquí es impulsar la economía nacional. En consecuencia, cuando los agentes económicos tienen mayores ingresos, puede de una manera solidaria entonces hacer las contribuciones, en este caso a través de impuestos, y todo el círculo económico se da de una manera eficiente. El problema es cuando estamos viviendo los momentos que tenemos en la actualidad, donde los agentes económicos están tan reprimidos, y hacer justamente estas erogaciones pues es dificultoso. Estábamos hablando de ingresos, don Randall. ¿Cómo estamos con la parte de los gastos del gobierno y cómo se controlan en ese sentido? Bueno, los principales rubros del gasto, entonces, ahora hablábamos un poquito de cifras y dijimos que íbamos a manejar porcentajes, pero el acumulado abril, digamos, del 2021, nos dijimos que era 2.194.000 millones de colones. Vean ustedes los gastos, 2.660.000 millones de colones, es decir, hay una deficiencia entre los ingresos y los gastos, ¿verdad? Eso se llama déficit fiscal. Los principales rubros de gastos del gobierno, digamos, básicamente los gastos corrientes, son un 94% de los gastos totales y un 6% gastos de capital. Los gastos de capital son inversiones en infraestructura, maquinaria, etcétera, etcétera, que se supone pues que necesitamos en este momento mucha infraestructura pública para poder poner el país a producir más. Los gastos corrientes, que dijimos son el 94% de los gastos totales, son lo que son remuneraciones, salarios, etcétera, pensiones, todo lo que son rubros de gasto en salarios. 37% se nos lleva del presupuesto de gastos totales, lo que son remuneraciones. Intereses o servicio de la deuda un 27.87%, y lo que son transferencias a otras instituciones un 32.48%. Entonces vea usted, don Fernando, que aquí surge un concepto muy interesante para nuestros amigos oyentes también que no lo conocían, y es lo que se llama superávit primario. Si uno resta lo que son intereses o servicio de deuda, digamos, como gasto, se encuentra uno con lo que se llama superávit primario, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos sin incluir los intereses de la deuda, en este caso, ¿verdad? Ahí ya tenemos un superávit primario que se da en el año 2021 y por primera vez en 11 años, es decir, desde el 2010 no veíamos lo que se llama un superávit primario. Randall. Claro, aquí hay efectos extraordinarios que considerar y cuando usted guste los explicamos, don Fernando. Sí, es justamente lo que le quería preguntar. Pues esto de superávit suena como algo muy, muy bueno que está sucediendo, pero ¿qué tan alejado de la realidad está eso? Pues que esto de superávit suena a mí como ficticio en ese sentido, don Randall. Bueno, aquí hay dos elementos muy importantes que discutir y que analizar, porque como todo en la vida, don Fernando, uno tiene que ser una persona informada y tiene que ser crítico de la información que le llega. La información tiene poder, entonces uno pues evidentemente debe discutir todas las cosas en ese sentido. En este caso hay que considerar dos elementos. Se están incorporando recientemente, producto de acuerdos internacionales, las llamadas entidades descentralizadas del gobierno, que antes, tenían como una especie de investidura de autonomía. Estoy aclarando que no necesariamente tienen autonomía, pero que uno las ve como entidades que están no formando parte del gobierno, pero están ahí y en realidad son entidades que dependen en última instancia del gobierno. Esas entidades descentralizadas se están incluyendo al cálculo del presupuesto fiscal. Y también pues se está dando una situación de que se están liquidando en este primer trimestre los impuestos del 2020, producto de las modificaciones a la ley fiscal que se aprobó en el año 2018 y 2019. En este caso, esos dos rubros hacen que uno pueda percibir un superávit primario, pero que no necesariamente puede sostenerse en todo lo que llevamos
o lo que vamos a terminar de este año 2021, porque no significa que van a haber todos los meses liquidaciones extraordinarias de impuestos, sino que eso se dio en el primer trimestre de este año. Entonces hay que ver el comportamiento, cómo viene hacia adelante en el 2021, y como le digo, esto es muy discutible. Es decir, el hecho de que se dé un superávit primario no significa que el tema fiscal ya está resuelto, no. Al contrario, hay que ponerle atención porque son rubros extraordinarios que no necesariamente se van a repetir. Lo que sí genera es una sensación de alivio, de esperanza, porque se ha ordenado muchísimo el aspecto fiscal en general e impositivo, la educación financiera y fiscal de los costarricenses, pero aclaro, yo en lo personal he defendido en otras instancias, en varios debates de opinión pública, de que nuestra tasa efectiva es altamente alta y no es conveniente para la incentivación económica generar mayor carga tributaria. Al contrario, debe hacerse un mayor control del gasto, un mayor análisis de la eficiencia del sector público y al mismo tiempo una eficiencia en la recaudación tributaria de los ingresos por ley que ya están aprobados para que se dé una mejora en el tiempo del déficit fiscal y consecuentemente un superávit primario que es añorado. ¿Por qué es importante el superávit primario? Bueno, porque en la medida en que se siga dando, significa que esa diferencia entre ingresos y egresos, sin incluir los intereses, servirá para ir en el tiempo disminuyendo la deuda pública en general, tanto interna como externa. Nos vamos con ese dato positivo del licenciado Randall Díaz. Vámonos, y lo dejo con la pregunta de en qué momento llegamos a ese tipo de endeudamiento, porque se nos decía que éramos la Suiza centroamericana hace muchos años y poco a poco se fue convirtiendo en una pesadilla. Lo dejo con eso, cómo se origina el endeudamiento en la actualidad. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Por favor, esté con nosotros, ya regresamos. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. En Nicoya, Guanacaste, se encuentra Materiales de Construcción Nosara, la mejor empresa comercializadora de productos ferreteros y agroveterinarios, ubicados detrás de Servicentro Nosara. Búsquenos en Facebook o llame a nuestros teléfonos 2656-0506, 2682-0660. Materiales de Construcción Nosara. Llegó Pimienticos, salsas picantes, una forma diferente de comer chile, jalapeño mango, habanero piña, ají maracuyá y nuestras salsas especiales de la casa, salsa roja y salsa verde. Pimienticos, para picar rico. El mundo cambió y con él la manera en que trabajamos y nos capacitamos. Blackwood Technical Institute te apoya de manera online y utilizando un método bilingüe a que aprendas o mejores tus conocimientos en el idioma inglés y el manejo y análisis de datos utilizando Microsoft Excel y Power BI. Visítanos en blackwoodtech.org. Sí, correcto, con doble O, es blackwoodtech.org. Para su proyecto o reparación, empiece por el principio. Ferretería El Principio, en Plaza Duga en Zapote, abierto al público desde este 5 de abril. Recuerde, para empezar como tiene que ser, empiece por el principio. Le esperamos. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Gracias, muy buenas tardes. Continuamos acá desde Actualidad 506. Podemos cambiar. Estamos con el licenciado Randall Díaz, economista y financista, hablando sobre qué es todo esto de la deuda externa, interna, con la cual estamos viviendo y que cada vez nos apresiona un poco más. Y don Randall nos va a comentar un poquito de en qué momento fue que se originó esto el endeudamiento del gobierno. Gracias, don Fernando. Y bueno, otro punto interesante que se me quedó del segmento pasado, decía que hablábamos del superávit primario y es un hecho de que tal vez no lo mencioné específicamente,
que esa liquidación extraordinaria de impuestos liquidaba 15 meses, ¿verdad? Porque se declaró y pagó desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2020, según estaba programado en los acuerdos fiscales más recientes. Entonces, don Alexander, con respecto a su pregunta, tenemos que, si comparamos, por ejemplo, los acumulados abril de años anteriores, le voy a mencionar algunas cosas interesantes en lo que son sueldos y salarios relacionados, digamos, al 2008. Estamos hablando del año 2008, tampoco es que estamos hablando de 20 años para atrás. El año 2008, a la fecha, el acumulado abril, se triplicó el gasto en sueldos y salarios. Que yo sepa, y yo creo que usted también, don Fernando, está de acuerdo conmigo, el Estado no ha crecido 3 veces. Lo que sucede aquí es que se ha dado una carga importantísima en las remuneraciones y esquemas salariales del sector público que ha hecho que crezca significativamente eso. Lo que más hemos contratado tal vez es maestros y policías y posiblemente médicos para la caja, especialistas, pero de ahí para afuera yo no veo una razón más que las remuneraciones y la complejidad de las remuneraciones basadas en ciertos parámetros acordados en convenciones y otros rubros que hacen que se triplique el gasto en sueldos y salarios del 2008 al 2021. También estamos hablando de que del 2008 al 2021 los intereses, y ojo con esto, los intereses de la deuda externa y de la deuda interna total y externa se quintuplicaron. Estamos hablando de que crecieron 5 veces. Entonces eso es producto evidentemente de un mayor endeudamiento. Y entonces aquí entraremos a analizar causas, mal manejo de los plazos, de la estructuración financiera, mal acceso a mercados internacionales, porque aquí hay una comparación interesante y es que la tasa promedio ponderada de endeudamiento a nivel interno es de 4.57, a nivel externo, en dólares, 4.57. Y en colones, a nivel interno, la tasa promedio ponderada recientemente es 8.65. Evidentemente, salvo las comparaciones entre devaluación y también inflación que nos afecte en esas tasas ponderadas, pues resulta mejor ir a los mercados internacionales, pero no es fácil ir a los mercados internacionales. Entonces, ahí hay que analizar un montón de factores relacionados con eso. Pero decir que nuestras cargas por intereses se quintuplicaron en al menos 10 años es un rubro que hay que analizar y pues destacar. Entonces, en resumen, yo considero, y esta es mi opinión personal, de que todos los acuerdos que se habían dado, leyes, convenciones, etcétera, en el pasado, nos han llegado a pasar la factura y no es hasta el 2019 que comienza a regir entonces la ley regla fiscal y limita en porcentajes relacionados a la capacidad productiva y la capacidad operativa del gobierno ciertos rubros de gastos que hace que le ponga coto a eso, porque iban descontroladamente. Entonces, una esperanza, un aliciente es que eso suceda así. Ahora, si uno analiza los ingresos, y no puedo ser mezquino en no analizarlos, desde el año 2008 al 2020 estamos hablando de que se duplicó, la relación de ingresos tributarios y que también pues hay una mejora en la recaudación y en la eficiencia de los impuestos, porque diríamos que muchos de los nuevos esquemas fiscales entraron a regir en 2019, 2020 y hasta en 2021, como por ejemplo el IVA. Pero solo el hecho de la transparencia fiscal que ha generado la factura electrónica nos lleva a pensar de que hay una eficiencia en la mejora tributaria. Entonces, aquí lo que hay que pensar es en eficiencia y control de gasto, porque desde luego, y a mí me lo enseñaron en las primeras clases de economía en la Universidad de Costa Rica, en donde tuve muy buenos profesores, de que los impuestos pues gravan la producción, limitan la capacidad productiva de un país. Entonces, si tenemos unas deudas efectivas o unas tasas efectivas de impuestos del 58%, ¿cómo se está pensando en nuevos impuestos, nuevas cargas tributarias, si eso a todas luces limita la capacidad productiva de un país
y más bien debemos pensar en control del gasto público y en una serie de análisis para la eficiencia del sector público y las instituciones que tenemos que nos hagan pensar pues qué tan cargas, qué tan eficientes estamos siendo en esa administración. Sí, esto lo menciona usted muy bien. Más que crear nuevos impuestos como manera de traer ingresos, usted lo dijo bien, que trata de tener una manera eficiente de poder cobrar los que tenemos en la actualidad. Parte de eso, bien usted lo decía, la parte de la factura electrónica nos ha ayudado a que sea más transparente justamente esta recaudación, y entonces de verdad no haya necesidad de seguir creando impuestos absurdos, y lo que se trata es de hacer una manera eficiente y poder recoger los que ya existen. El control del gasto, definitivamente, muy bien dicho. Pero tengo una pregunta por acá de uno de nuestros audientes. Dice que ¿por qué se debe que todos los gobiernos piden prestado para cualquier cosa y no ejecutan los que ya tenemos aprobado? ¿Y por qué seguimos pagando entonces millones de dólares en intereses? ¿Por qué seguir pidiendo prestado y no se ejecuta un montón de operaciones que ya están aprobadas? Esa es una excelente pregunta, y qué dicha que no me siento, digamos, culpable al mencionar esas aberraciones, ¿verdad? Porque es increíble cómo hay créditos formalizados que no han sido ejecutados por diferentes temas políticos, por diferentes temas de cumplimiento obligatorio o particular del crédito. Pero en fin, son muchas las razones y le aseguro que se podrían buscar muchos culpables. En este caso, pues llama la atención ese tipo de derroches que se dan en el sector público, y que en la que todos los costarricenses, y yo estoy hablando como economista sin ningún tipo de distingo político, estoy hablando como un analista que día a día se tiene que enfrentar a todos los datos económicos para llevar a sus clientes a las mejores tomas de decisiones financieras y de inversión. O sea, uno se enfrenta con esas cosas y uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Entonces, pues en este caso es importante analizar el porqué de eso, pero la respuesta concreta para el amigo oyente que hizo esa pregunta es efectivamente por deficiencia en los controles estatales y en las capacidades para poder llevar a cabo un seguimiento de la ejecución de esos rubros que a todas luces es lamentable, no sé ni cómo llamarlo, pero es una desfachatez. Es triste porque cuando nosotros también vemos que el aumento se ha triplicado en menos de 15 años, y es justamente porque se han hecho aumentos salariales y demás, o se han dado premios que no ha habido ningún tipo de justificación para hacerlos. Cuando usted lo empieza a analizar técnicamente, significa que al final las grandes cúpulas ganan un porcentaje siempre mayor de acuerdo a cómo ganen las cúpulas que están por debajo. Entonces ellos, por supuesto, hacen como la gran obra de que están tratando de que ciertos funcionarios de rangos medios ganen más dinero y quedan como héroes al final, pero justamente es porque, a como está la ley, se benefician en el corto plazo en ese tipo de sentido. Don Randall, preguntita técnica, ¿cómo está compuesto el endeudamiento, tanto interno y externo? ¿Cómo está compuesto eso? Bueno, el endeudamiento, don Fernando, en la actualidad es un 76.27% de lo que se llama deuda interna y un 63.7% 23.7% deuda externa. En este caso hay que entender, digamos, varias cosas aquí, y es el hecho de que el endeudamiento interno tiene sus implicaciones desde el punto de vista de estrujamiento del sector privado. Hay una sopita, hay una olla de carne, tiene algunos pedacitos de carne, algunas yuquitas, algunas papas, y de repente nos caen invitados sorpresa, ¿verdad? No en tiempos de pandemia, pero nos caen invitados sorpresa. ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿le echamos más agua? ¿Cómo hacemos en ese caso? Sí, ahí para que no sepa, digamos, como a pura agua, entonces uno dice, bueno, voy a distribuir mejor la olla de carne. Entonces comienza instintivamente a poner adornaditos los platitos para que todo quede bien distribuido, ¿verdad? Perfecto. Si nosotros comparamos este ejemplo, esta analogía con el sector financiero costarricense, la misma cantidad de recursos entra el gobierno a competir por esos recursos y deja por fuera
capacidades productivas, ideas innovadoras, pymes, emprendedores, una serie de negocios interesantísimos que tienen que entrar a competir con el gran monopolio estatal de captar recursos. Porque ellos también Eso están en buscando economía su se llama financiamiento. estrujamiento o crowding out. Correcto. Entonces, en este caso, el endeudamiento interno se dice que presiona las tasas de interés y exige, digamos, un mayor premio por tomar el riesgo de invertirle al gobierno. Entonces, ahí hay que analizar eso desde todo punto de vista, porque muchas veces hay que volver a lo básico y recordar cuáles son los elementos económicos y técnicos del endeudamiento interno. Y en cuanto al endeudamiento externo, pues que hay que acudir a unos exámenes. Hay que ir a hacerse exámenes porque entonces nos van a analizar desde todo punto de vista, nos van a revisar, tenemos que dar reportes, tenemos que hacer escrutinio financiero como país. Entonces es más vulnerable, digamos, el endeudarse al externo, claro, de que tenemos que revelar todo y es más sensible el mercado a valorar o calificar las variaciones en los datos económicos que nos puedan venir. Eso hace que puedan generarnos shocks externos, en algunos casos, ¿verdad? En decirnos, pues si usted no hace esto, pues va a perjudicarse, entonces los mercados internacionales nos ven mal, y nos generan una reacción adversa y hace lo que se conoce como un shock externo, es decir, ya sea por expectativas o por modificaciones en nuestras variables económicas que nos están afectando. Entonces, el endeudamiento interno tiene sus riesgos y el endeudamiento externo tiene sus riesgos. Y podríamos entrar a valorar también cuáles son los tenedores de cada uno de esos rubros, de interna y externa, claro, porque ahí hay mucho que hacer también, don Fernando. Porque es que se habla de que entonces, y eso es algo que he estado viendo en redes sociales, de que como usted bien mencionaba, y le agradezco ese dato, que más de el 75, por lo menos el 75% de la deuda total se debe a factores internos. O sea, de que hay diferentes tipos de inversionistas, que es que hay que entender qué es eso. No son simplemente diferentes agentes económicos que decidieron darnos la plata porque el gobierno es muy buena gente. Son instituciones que lo que han hecho es invertir en el gobierno justamente para tener un rédito basado en intereses de esas captaciones, y entonces como usted lo decía, está compitiendo contra pymes y contra otro tipo de instituciones. Entonces, claro, cuando vamos afuera, la revisión es completamente diferente, pero alguien decía entonces que como se debe esa plata internamente, que simplemente nos diéramos la mano, nos abrazáramos y aquí no pasó nada y apague y vámonos. No es tan sencillo, don Randall. No es tan sencillo porque en el momento en que se le lance la noticia a los organismos internacionales de que Costa Rica está, la palabra, negociando, reestructurando, refinanciando su deuda, eso puede generar un caos de percepción externa de los mercados internacionales hacia nuestro país y generar, digamos, efectos negativos en la consecución de préstamos, en los acuerdos bilaterales, etcétera, etcétera. Eso puede ser perjudicial. Le voy a contar que el sector financiero, a nivel interno de la deuda interna, el sector financiero es el tenedor más importante de la deuda con un 51.48%. Sector financiero, llámese bancos, ¿verdad? Después, las entidades financieras no bancarias tienen un 8.5%, y aquí sí podemos comenzar hacer análisis de cirujanos, saber qué se puede arreglar, porque las entidades financieras no bancarias son todas aquellas entidades del gobierno que trabajan con recursos, pero no necesariamente son bancos. Entonces ahí tenemos el IFAM, por ejemplo, el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal, entonces que otorgan préstamos a municipalidades, ¿verdad? Esta serie de entidades que manejan recursos de operaciones crediticias o financieras, pero no necesariamente son bancos. También tenemos el sector público no financiero, ¿verdad? O sea, a todas las entidades del sector público que no están relacionadas a créditos, por ejemplo, o el resto del sector público. Digamos, las entidades financieras no bancarias son un 8.5%, el sector público no financiero es un 15.6% y el resto del sector público un 11.42%. ¿verdad? Luego tenemos al sector privado como tenedor de deuda interna en un 9.78% y a no residentes, es decir, extranjeros que han
venido a comprar deuda interna en un 3,19%. Vea qué interesante. De los datos del sector financiero, que dijimos que era el principal tenedor de bonos de deuda interna, al 31 de diciembre del 2020 el 70% eran bancos públicos, el 30% bancos privados. Eso dentro del total de los bancos que conforman un 30% de los tenedores del sector financiero. Las cooperativas un 5%, financieras y mutuales, y otras entidades financieras un 65%. Entonces aquí viene una paradoja interesante para nuestra economía como tal, y es un ejercicio complicado, pero interesante de llevar a cabo en muchos años y analizarlo. Las entidades financieras o sociedades financieras que tienen un 65% de la tenencia dentro del sector financiero como tal, son fondos de pensiones y fondos de inversión. Estamos hablando de que las pensiones nuestras tienen que ser invertidas en el patrono al cual nosotros le tenemos que pagar impuestos y nos retribuye una tasa baja, relativamente baja, por ponerle los recursos de nuestras pensiones futuras. Y entonces aquí muchos me van a caer encima, muchos me dicen, pero ¿usted qué está diciendo? Sí, pero es riesgo con riesgo. Ahora, la pregunta, si su patrono es una entidad que está en problemas económicos, ¿usted permitiría que su asociación solidarista le pusiera todos los recursos a su patrono? Qué buena pregunta. Entonces, estamos hablando de riesgo con riesgo. Entonces, ojo con eso, porque el fondo de pensiones mío, en lugar de estar financiando la ampliación de la Ruta 27, de la ampliación de la carretera Limón, la ampliación de la carretera de Limonal a Cañas, en lugar de estar financiando esas infraestructuras de obra pública o el tren eléctrico, por ejemplo, tiene que colocarle la plata al gobierno con su ineficiencia total, ¿verdad? Entonces, me devuelve en servicios, pues está bien, un sistema robusto de salud que está dando excelentes resultados en el manejo de pandemia. ¿Cómo no? Una seguridad relativa, ¿verdad? El manejo de seguridad pública, pero nada más. En materia de negocios, yo no estoy teniendo una retribución importante para el crecimiento de mi pensión. Y ojo con esto, porque no me vengan a decir, ay, qué delicado. No, es que si las pensiones crecen, si las pensiones son rentables en el tiempo, significa que nuestra sociedad futura va a tener un mayor concepto, un mayor rubro de riqueza, una mayor capacidad de consumo y una mayor capacidad de generación de ingresos tributarios a futuro para el gobierno. Entonces estamos en una paradoja viciosa, en un círculo muy vicioso de ineficiencia de los recursos en el tiempo en materia tributaria y en materia de tenencia de deuda. Esto que estoy diciendo, repito, no es fácil, pero es falta de voluntad política para llevarlo a cabo, porque en otros países, por ejemplo en Chile, el auge económico que ha tenido Chile se debe en mucho a que los fondos de pensiones comenzaron a financiar una serie de proyectos de infraestructura pública e infraestructura privada, desarrollando ampliamente su mercado de valores y llevando a Chile a ser una de las economías más importantes a nivel mundial. Conste, para el año 2030 a futuro, se espera que Costa Rica sea el cuarto país de ingreso per cápita a nivel latinoamericano, pero seguimos encontrando esta serie de deficiencias o paradojas en el manejo de nuestros recursos estatales, fiscales, privados y de infraestructura pública, don Fernando. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Y es que el tiempo nos está ganando, don Randall. ¿Qué podemos hacer para reducir la actual deuda que tenemos? ¿Qué elementos tenemos a mano para poder llevar esto a mejor puerto? Bueno, en primer lugar, la regla fiscal, ¿verdad? Ese es uno de los elementos pues más importantes que se tienen para mejorar la regla fiscal, ¿verdad? El proyecto que ya está aprobado y que es limitar los gastos, ¿verdad? A ciertas reglas o parámetros que son muy importantes de control y límite, ¿verdad? Eso es importante. En segundo lugar, acuerdos, pero ojo, hay palabras prohibidas en la credibilidad, en la imagen internacional. No se puede confundir con renegociación, reestructuración, refinanciamiento, etcétera. Aunque en el fondo llevan a esos objetivos, pues me parece que hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a establecer contratos con algunas de estas entidades que yo mencioné,
que son del mismo sector público, del mismo gobierno, y decirle, bueno, voy a hacer una emisión, así como los organismos internacionales nos han concedido créditos en condiciones muy importantes y blandas, así se puede decir, voy a hacer una emisión a 5 años a una tasa del 3% anual y usted me ayuda. Sí, me puede ayudar, porque entonces yo me pregunto, ¿por qué hay algunas entidades ahí? Y no quiero entrar a herir susceptibilidades, eso sería para otro programa, en donde ya yo me esconda y pueda decir ahí otras cosas sin que me caiga ningún economista que me vaya a crucificar. Pero entonces podemos decir que hay aquí unas entidades del sector público que están teniendo bonos de gobierno. ¿Para qué? Si esa no es su función. Correcto. Esa no es su función. Entonces, como digo, ya comienzan a tocar temas y posiblemente muy impopulares, ¿verdad? Por eso digo que mucha gente se resiente, porque es la verdad. Hay entidades del gobierno que no nacieron para tener deuda pública y sin embargo tienen montones de deuda pública. Bueno, señor, entonces ayúdeme, colóquemela al 3% para yo renegociar la deuda, ¿verdad? Implícitamente. Entonces comenzamos a reestructurar y a hacer canjes, y es una actitud muy loable que ha hecho recientemente el gobierno para mejorar los plazos y la tasa ponderada de endeudamiento. Eso es altamente loable y tengo que destacarlo, no puedo ser mezquino, pero considero que hay otras cosas como las que estoy mencionando que entonces tienen que ser analizadas. El punto número 3, don Fernando, es analizar la eficiencia en la recaudación tributaria, que ha mejorado, como dijimos anteriormente, a través de los años, y eso es muy relevante, pero hay que seguirlo analizando, porque si venimos presentando un incremento muy sustancial en los ingresos producto de los impuestos a las utilidades de personas físicas y jurídicas en estos últimos meses y últimos años, a pesar de estar en pandemia, pues entonces hay que darle tiempo a eso, a ver si lo podemos analizar de que funcione así, con la idea de no aumentar más la tasa efectiva tributaria y no castigar más el crecimiento económico. Entonces, hay una serie de cosas interesantes, pero he tratado de resumirlas en esos 3 grandes rubros, don Fernando, porque sí hay tarea por hacer, falta voluntad política, me parece. Bueno, yo, don Randall, le agradezco, el tiempo se nos fue. Cuando hay un ciudadano que tenga el conocimiento y entienda qué es lo que está pasando, entonces podemos tener el entendimiento para poder pedir más, poder vivir en una sociedad donde nosotros somos partícipes de la solución, no simplemente apuntando dedos y criticando, sino siendo parte de la solución. Nos toca a nosotros ser más críticos, y en Actualidad 506 creemos que teniendo el conocimiento usted puede tomar decisiones. Randall, muy agradecido por tu tiempo. Por favor, agradezcamele mucho a Monse y a Jaciel, que le dieron permiso de estar hoy con nosotros. Un gran abrazo a la distancia. Tuvimos a Esteban Chaverri hoy en el Control Master, muy agradecidos. Don Randall, le agradezco y espero que no sea la última vez con nosotros. Ha sido un gran honor estar en tu programa, en donde seguiremos haciendo un homenaje profundo a don Osvaldo Alvarado, y creo que lo haces muy bien, Fernando, y no solo eso, sino que informar a todos los amigos oyentes por el deber ciudadano que acabas de mencionar que debemos tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.